Egunon, buenos días a todos. Me llamo Igor Aizpurua. Lo primero de todo, agradecer a todos aquellos participantes que estáis asistiendo a esta webinar. Vamos a esperar 25 segundos más, porque hay todavía gente que se está incorporando. Y empezamos en breve. Muy bien. Como os decía, voy a agradeceros vuestra asistencia. Me llamo Igor Aizpurua, soy el director comercial de Pixel Sistemas. Y bueno, primero de todo deciros que la webinar de hoy para nosotros es la primera webinar que vamos a hacer en tema eléctrico. Básicamente, como los clientes, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es Pixel Sistemas. Pixel Sistemas es una empresa que viene trabajando 22 años, somos expertos en software, principalmente con Siemens e impresión 3D. Como os decía, pues en 1998 empezamos a trabajar con Siemens y bueno, a raíz de entonces, pues bueno, hemos hecho otras incorporaciones en el mundo del aditivo y trabajamos también con Stratasys y con Desktop Metal. Stratasys en polímeros y Desktop Metal en metal. Bueno, ¿cuál es la evolución que llevamos en el mundo de Siemens? Como algunos de vosotros sabréis, provenimos originariamente del mundo mecánico, el diseño mecánico en 3D, y continuando con la digitalización que se va imponiendo en el mercado y las necesidades que van generando nuestros clientes, pues hemos ido incorporándonos a diferentes campos, ¿no? ¿Dónde se ubica Pixel Sistemas dentro de lo que es la digitalización? Pues bueno, diríamos que estamos en el epicentro, ¿no? Somos una empresa transversal que llega a diferentes sectores, como bien veis en el cuadro, pues empezamos en el mundo mecánico, hemos ido al manufacturing, estamos en la simulación, estamos en el mundo electrónico y eléctrico y también en la automatización, ¿no? Un segundo, por favor. ¿En qué campos estamos trabajando actualmente? Bueno, pues trabajamos, como os he dicho, en el mundo del CAD, el CAM, el CAE y el PDM, con diferentes productos, Solid Edge CAM Pro, CMAP y TeamCenter. Hoy nos vamos a centrar en la primera división, en la parte del CAD, y concretamente vamos a centrarnos en el diseño eléctrico. Siemens lleva ya varios años invirtiendo en el desarrollo de sistemas de diseño eléctricos y electrónicos. Y bueno, la BAFA viene a ser un poquito la de complementar todo el portafolio de productos que tenemos, ¿no? Junto con el mecánico, la simulación, la fabricación, aplicaciones técnicas, gestión de datos y portales Solid Edge. Bueno, deciros que Pixel es un equipo de 30 personas aproximadamente, estamos facturando en torno a los 7 millones de euros. Básicamente nuestro objetivo siempre ha sido proponer soluciones que generen valor a nuestros clientes. Valor, ¿cómo entendemos? Pues evidentemente una buena herramienta y el mejor soporte técnico con los mejores profesionales del sector. Esto ha hecho que a día de hoy pues estemos donde estamos, ¿no? Y tenemos un objetivo claro, servir a nuestros clientes para que en sus respectivas actividades sean muy competitivos. Estamos en una época de pandemia y nosotros seguimos evolucionando y seguimos invirtiendo y desarrollando nuestras capacidades. Y hoy, como muestra, pues os vamos a presentar con mi compañero Mikel Aramendi todo lo que es la parte de Solid Edge eléctrica y electrónica. Comentaros también que luego habrá, al final de la exposición de Mikel, habrá un momento en el que podremos chatear o podréis levantar la mano y hacer consultas. Eskerrik asko, gracias y os dejo con Mikel. Bueno, gracias Igor. Buenos días a todos. Mi nombre es Mikel Aramendi, soy el técnico responsable de la división de Solid Edge Electrical en Pixel Sistemas. Y bueno, a lo largo de esta sesión vamos a ver los siguientes núcleos. Primero vamos a ir viendo
todo el entorno de Solid Edge relacionado con el diseño eléctrico. Por un lado tenemos el Solid Edge Electrical, el software para el diseño eléctrico, y aunque se podría trabajar solo con ello para definir la parte eléctrica, también entraremos a ver algunos módulos del Solid Edge mecánico que que tienen relación con el diseño eléctrico. Después de ver todo este entorno, se hará una primera demostración sobre ello. Es decir, se partirá de un esquema eléctrico de Solid Edge Electrical en 2 dimensiones y se completará un conjunto electromecánico en Solid Edge mecánico. Y cuando acabe con esto, vamos a hacer una segunda demostración y lo que vamos a hacer es demostraros cómo se pueden diseñar paneles o armarios eléctricos en 2 dimensiones en Solid Edge Electrical, importando componentes eléctricos automáticamente desde un esquema eléctrico. Y por último, vamos a enseñaros la capacidad actualmente que tiene Solid Edge 3D, el Solid Edge mecánico, de incorporar al Solid Edge mecánico rápidamente, en unos escasos segundos, una placa electrónica en un software sofisticado, una placa electrónica diseñada anteriormente en un software sofisticado para ello. Y decir que al final de esta presentación abriré un espacio para las preguntas que podáis tener, donde tendréis la opción de escribirme por el chat o también podréis levantar la mano y hablar por micrófono cualquier duda que podáis tener. Durante la presentación también podéis ir escribiendo en el chat vuestras dudas, las vamos a recoger y vamos a intentar resolver todas al final. Y bueno, vamos a empezar pues a definir los módulos existentes en cuanto al diseño eléctrico en Solid Edge. Por un lado tenemos el Solid Edge Electrical, software para el diseño eléctrico, y dentro tenemos los siguientes módulos. Uno es el módulo para poder crear esquemas eléctricos en 2D, esquemas eléctricos de toda la vida, inteligentes y automatizables, pero no solo podemos crear esquemas eléctricos, sino que también podemos simular los diferentes comportamientos eléctricos, como por ejemplo abrir y cerrar un interruptor. Voy a abrir en un momento un proyecto que tengo abierto aquí, un esquema eléctrico de Solid Edge Electrical. Tengo todas las herramientas necesarias aquí para poder diseñar un circuito eléctrico. Puedo hacer conexiones de más de un cable a la vez, como podéis ver. Las conexiones se hacen, como podéis ver, fácilmente y rápidamente. La nombración de los cables también es bastante fácil y rápido de hacer. El copiar y pegar de los elementos también se hace de una forma muy rápida y también puedo añadir, por ejemplo, a este motor una pieza o una referencia desde la base de datos eléctrica de Solid Edge. Podemos meter diferentes filtros, como vemos aquí, y hacer la búsqueda de una referencia. Voy a insertar un motor de 1,8 kilovatios en este caso y puedo hacer visibles, por ejemplo, diferentes propiedades. Por ejemplo, esta propiedad, y puedo colocar esta propiedad y también podría editar los estilos de letra para esta propiedad. Aparte de esto, Solid Edge Electrical nos permite crear en el mismo esquema diferentes listas automatizadas. Por ejemplo, en este caso voy a crear una lista de cables automáticamente en una nueva página. Y con un solo clic podemos ver cómo creamos la lista automatizada de cables donde se nos define el origen y el destino de cada cable. Por otro lado, Solid Edge Electrical también nos permite informes los cuales se pueden guardar o imprimir. Por ejemplo, esta lista de componentes del esquema. Como podemos ver, los podemos guardar o imprimir. Y tenemos una ventaja aquí y es que podemos crear o generar informes personalizados. Podemos añadir las columnas deseadas, dar un nombre a esta lista
y puedo añadir, por ejemplo, de este menú, cualquier elemento deseado. Voy a añadir conectores en este caso y fácilmente puedo añadir los atributos o las propiedades para cada componente. En este caso voy a añadir el número de pieza o la referencia de cada conector. Voy a guardar esta lista y si ahora voy a informes, tendré la opción de crear esta lista. Podemos ver cómo automáticamente nos saca esta lista y, como os he dicho, lo podemos guardar o imprimir. Y por último, deciros que tenemos, además de hacer esquemas eléctricos, la posibilidad de simular diferentes comportamientos del circuito eléctrico. Tenemos la funcionalidad de análisis en Solid Edge Electrical. Iniciamos la simulación y nos podemos poner encima de un interruptor general, como en este caso, y simular el circuito cerrado o el abierto, y también podemos simular los diferentes fallos que pueden haber en el circuito, como en este caso el circuito abierto. Y bueno, además de esquemas eléctricos, en Solid Edge Electrical también se pueden diseñar armarios eléctricos o paneles eléctricos en 2 dimensiones, importando componentes desde un esquema eléctrico. Tenemos todas las herramientas necesarias para ello, como canaletas, bases de montaje y además podemos acotar las dimensiones. Ahora no vamos a entrar en ello, ya que más adelante os haré una demostración sobre esto. Y nos centraremos ahora en el otro módulo principal de Solid Edge Electrical, que es el módulo de diseño de harness o mazos de cables. Aquí se definen las características físicas del cableado, todos los ramales, aislamientos, empalmes, componentes de sujeción como clips, abrazaderas, etc. Se pueden añadir varios ramales o mazos, imágenes de ayuda, símbolos, acotaciones y también se crean automáticamente tablas de conectores donde se define al detalle los cables y sus terminales correspondientes para definir el montaje del conector o del dispositivo conectado. Si nos vamos al Solid Edge Electrical, voy a abrir otro proyecto. Como podéis ver, puedo tener varios proyectos a la vez abiertos paralelamente. Aquí tengo un esquema eléctrico, como podéis ver en esta página, correspondiente a un conjunto de mazos de cables, que es un conjunto de mazos de cables de una máquina de herramienta, que es la que vemos aquí. Y vamos a aislar este conjunto de harness o de mazos de cables. Como vemos, tenemos clip para sujetar estos mazos. También podemos ver conectores, cables y aislamientos. Y lo que estamos viendo ahora, este conjunto 3D, solo lo estamos viendo como ejemplo. Todavía no vamos a entrar a trabajar con el diseño mecánico de Solid Edge. Lo que vamos a hacer es diseñar este harness en el módulo de harness, en el diseño de harness de Solid Edge Electrical. Lo que tengo aquí son las herramientas más que necesarias para poder crear este tipo de conjuntos de mazos. Puedo añadir ramales, puedo definir la longitud de estos ramales y también puedo añadir los conectores en cada extremo. Por ejemplo, voy a añadir el conector P1 y aquí tengo la posibilidad de insertar una referencia de este conector desde la base de datos o puedo incluir aquí el número de pines que tiene este conector, por ejemplo, 12 pines. Y automáticamente nos sacará una lista donde se me especifican la cantidad de los pines de este conector que hemos añadido. Este conector P1 sería lo que vemos aquí en el conjunto 3D
y en el otro extremo, por ejemplo, tendríamos el conector P4 de 2 pines. Lo que vamos a hacer es, en el otro extremo, crear otro conector, insertar el nombre, el P4, y insertar desde la base de datos la referencia de conector o, como os he dicho, definir aquí el número de pines. Y nos saca una tabla. Podríamos seguir así, diseñando este harness, pero en Solid Edge Electrical tenemos una buena ventaja, que es la de poder sincronizar el esquema eléctrico correspondiente con el diseño de harness. Lo que voy a hacer es, bueno, ya lo he dejado preparado, crear un tipo de esqueleto de los ramales y en cada extremo definir el conector. Es decir, he creado aquí los ramales que vemos aquí en este mazo de cables y en cada extremo he definido el conector. Lo que vamos a hacer es sincronizar la información, o sea, importar la información de este esquema eléctrico. Vamos a cerrar el harness anterior y vamos a centrarnos en este esqueleto. Lo que voy a hacer es sincronizar toda la información y automáticamente, en unos escasos segundos, veremos cómo se me han rellenado las tablas de los conectores, incluyendo todos los detalles, el nombre de los cables, las propiedades como el color, el material y también los pines correspondientes de cada cable. También el símbolo de los conectores y la referencia también incluida. Y esto se ha hecho para todos los conectores que teníamos en el esquema, que pertenecen a este conjunto de mazos. Ahora, el diseñador solo tendría que añadir componentes de sujeción, como pueden ser estos clips que vemos aquí, y los aislamientos. Para añadir los aislamientos, podríamos, por ejemplo, definir un punto de inicio y un punto final para cada aislamiento. Vamos a definir aquí el punto de inicio de este aislamiento y aquí el punto final de este aislamiento. Voy a nombrar este aislamiento 1, y yo puedo tener en la base de datos eléctrica, como es mi caso, una colección de diferentes referencias de tubos. Voy a añadir un tubo en este caso, voy a seleccionar aquí, tengo las diferentes opciones como por ejemplo tubos, componentes o cintas, voy a añadir un tubo fijo y desde la base de datos voy a importar una referencia de tubo. Y vemos cómo cambia de color este ramal. También podría hacerlo más grande para que se vea mejor que hemos añadido un aislamiento aquí. Podemos hacer visibles el nombre y la referencia de la base de datos, como vemos. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir los retenedores, en este caso, como os he dicho, los clips. Voy a seleccionar un punto. En este punto, por ejemplo, del ramal, voy a añadir un clip. Y aquí lo mismo, puedo tener una colección en la base de datos de diferentes clips. Voy a hacer la búsqueda de una referencia, por ejemplo, y voy a insertarla. Y vemos que también se importa el símbolo de este clip. Al final, en la base de datos también se definen o se asignan los diferentes símbolos para el harness, por ejemplo. También podemos acotar las dimensiones, por ejemplo, la distancia entre el clip y este punto y mover estas dimensiones. En este diseño de harness también tenemos la posibilidad de crear diferentes
informes automáticamente, como por ejemplo la lista completa de materiales, que como vemos se han incluido el tubo con su referencia y también el clip con la cantidad también especificada. Como os he dicho, estos informes se pueden guardar o imprimir. Y bueno, esto es lo que tenemos en Solid Edge Electrical. Como os he comentado antes, aunque se puede trabajar solo con el Solid Edge Electrical para definir la parte eléctrica, la plataforma Solid Edge nos ofrece la opción de integrar el diseño eléctrico en el software mecánico. Sería opcional, pero así tendríamos una solución muy completa y muy potente. Para esto, en el Solid Edge mecánico disponemos del módulo de rutado eléctrico, que nos permite enlazar la conexión con el Solid Edge Electrical y definir rutas de cables, posiciones de componentes o posiciones de conectores, etc. Y otra de las ventajas que tenemos actualmente en Solid Edge, y que os lo enseñaré en la última demostración, es que a día de hoy tenemos la opción de integrar placas electrónicas o PCBs en Solid Edge 3D en unos escasos segundos, importándoselo a un fichero. Y por último, el diseño mecánico habitual lo utilizaríamos para completar todo el diseño electromecánico con la parte mecánica y la eléctrica, con la posibilidad de incluir, como no, las placas electrónicas como en este ejemplo que podéis ver en esta diapositiva. Y así pues, os haré una demostración de cómo completar un diseño electromecánico partiendo de un esquema eléctrico. Lo que vamos a hacer es añadir dos cables en este esquema eléctrico correspondiente a este mazo de cables. Lo que vamos a hacer es primero añadir el conector, que será este conector que vemos aquí, que todavía está sin conectar y que es el P3. Vamos a añadir el conector. Voy a nombrar este conector. Y para saber qué referencia asignarle desde la base de datos a este conector P3, lo que vamos a hacer es entrar individualmente a esta pieza, abrir individualmente esta pieza y en herramientas asignar terminales tenemos la referencia correspondiente de la base de datos eléctrica de este conector, además de estar definidos los dos pines que tiene. Lo que vamos a hacer es copiar esta referencia y en Solid Edge Electrical vamos a asignarle desde la base de datos esa referencia. Y como vemos, el nombre de los pines, antes ponía aquí pin 1 y aquí pin 2, el nombre de los pines ha cambiado a 1 y a 2. Esto es porque cada fabricante al final tendrá su nombramiento de pines y este nombramiento se especifica y se define en la base de datos eléctrica. Vamos a añadir ahora los cables. Voy a nombrar estos dos cables, A y B, por ejemplo, y este paso que voy a dar ahora es indispensable y es obligatorio. Al final, para poder crear el conductor físico en 3D, al exportar estos componentes, necesitamos asignar las propiedades a estos cables. En este primer cable, lo que voy a hacer es añadir una referencia desde la base de datos, donde están incluidos todas las propiedades. En este caso, voy a añadir propiedades manualmente. Voy a añadir el material, el color y también la sección del cable. Y ya tendríamos el diseño eléctrico creado. Lo que nos falta es añadir la propiedad para poder filtrar la exportación de estos elementos después. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el filtro y exportar
todos estos componentes que he añadido, los dos cables y el conector, al conjunto que vemos aquí en 3 dimensiones. Pero antes os voy a enseñar la herramienta que tenemos dentro del rutado eléctrico de Solid 3D, que es la herramienta para enlazar la conexión entre los dos softwares, el software eléctrico y el software mecánico. Por un lado, en Solid Edge Electrical tenemos el botón de conexión con Solid Edge, clicamos este botón y al otro lado, en el Solid Edge mecánico, también nos conectamos para enlazar la conexión entre los dos. Para ver si hemos enlazado bien el conector P3, aquí tenemos una herramienta muy útil, que es la herramienta de selección cruzada, y podemos seleccionar elementos, por ejemplo, el conector P1, y hacer que se resalten en el otro software. Lo que vamos a hacer es, ya que hemos enlazado la conexión, seleccionar el filtro y exportar los componentes. Vamos a actualizar el arnés y automáticamente vemos cómo se han enlazado los dos cables desde el conector P1 al conector P3. Ahora, con el uso de las herramientas de rutado eléctrico, vamos a rutar estos cables a través de diferentes trayectorias. En este caso voy a crear una nueva trayectoria. Voy a hacer que los cables pasen por estos clips. Voy a seleccionar los dos cables y los voy a llevar por esa trayectoria que he creado ahora mismo. Y ya tendríamos el mazo de cables creado con la trayectoria deseada. Por defecto los cables tienen una salida de cables y lo que voy a hacer es editar o bueno, arreglar un poco la trayectoria final de estos cables. Y para finalizar, crear el conductor físico para estos cables y para este mazo con los dos cables incluidos. Y ya tendríamos el conjunto 3D de estos mazos de cables completado. Y aquí vamos a ver otra de las ventajas que tenemos en el Solid Edge Electrical, que es que podemos devolver la longitud de estos dos cables que hemos añadido al esquema eléctrico de Solid Edge Electrical. Primero voy a hacer visibles las longitudes de estos dos cables. Vemos que en este caso están a 0, pero si yo importo la información del 3D, automáticamente puedo visualizar en milímetros la longitud de los cables eléctricos que he añadido. Y lo último que vamos a hacer es, y esto también es una de las ventajas más potentes que tiene la integración del CAD mecánico con el CAD eléctrico, y es que podemos crear el diseño de harness. Lo que voy a hacer es, primero, borrar lo que hemos creado antes. Lo que podemos hacer es importar desde cero, iniciando desde cero, todo el conjunto de harness con un solo clic al diseño de harness de Solid Edge Electrical.
puedo cambiar la posición de los conectores. Voy a poner el conector P1 en el lado izquierdo y veremos cómo se importan todos los mazos, añadiendo e incluyendo también los clips que vemos aquí. Puedo utilizar la selección cruzada y saber en cada momento, seleccionando por ejemplo este clip, de qué clip estoy hablando, que como podemos ver se me resalta en verde. Si clico por ejemplo otro clip, que puede ser este, se me resalta en color verde este clip. Ahora el diseñador solo tendría que ir añadiendo aislamientos, si quisiera, y el último paso que vamos a dar es lo que hemos estado haciendo antes, que es sincronizar o importar la información del esquema eléctrico correspondiente a este harness. Vamos a cerrar el esquema eléctrico y vamos a importar toda la información y veréis cómo se rellenan las tablas de cada conector que hemos añadido, que en este caso, en este conector P1, ya nos aparecen el cable A y el B con todas las propiedades que nosotros hemos definido en el esquema. Y también lo mismo para los demás componentes. Y bueno, como resumen de esta demostración, decir que Solid Edge Electrical posee dos módulos de contacto con el Solid Edge mecánico. El primero es el esquema eléctrico, donde la conectividad del cableado creado en un esquema eléctrico puede ser intercambiado con herramientas de CAD mecánico, como en este caso Solid 3D. Y además hemos visto la gran ventaja de poder devolver la longitud real de esos cables al esquema eléctrico otra vez. Por otro lado, hemos visto que podemos importar en el diseño de harness un conjunto de mazos de cables, incluidos todos los componentes de sujeción, como en este caso eran los clips, y todo con un solo clic. Y se ha visto que para poder realizar este intercambio de datos entre estos dos mundos, el eléctrico y el mecánico, hemos utilizado la herramienta del modo conectado. Y vamos a pasar ahora al módulo de diseño de disposición o de diseño de armarios o paneles en dos dimensiones que tenemos en Solid Edge Electrical, donde podremos diseñar fácilmente paneles y armarios eléctricos. Voy a ir a Solid Edge Electrical otra vez y tengo aquí abierto un esquema eléctrico donde están incluidos varios componentes como interruptores, relés, que suelen estar ubicados en un armario eléctrico. Voy a crear un nuevo tipo de diseño de disposición. Y voy a escoger una plantilla del armario que vamos a crear. Tengo las herramientas necesarias y más que suficientes como bases de montaje, canaletas o placas de montaje que puedo ir añadiendo en mi armario eléctrico. En propiedades, en tipo, puedo seleccionar qué es una placa de montaje y puedo añadir manualmente, por ejemplo, las dimensiones de esta placa de montaje. Voy a añadir canaletas por los cuales se llevarán los cables. Como podéis ver, mover los componentes es bastante fácil. Voy a añadir bases de montaje en los cuales se montarán los componentes eléctricos.
Puedo copiar y pegar también estos componentes. Y aquí una de las ventajas que vamos a ver y que nos ofrece Solid Edge Electrical, que es que tenemos la opción de importar componentes desde un esquema eléctrico deseado. Y después podemos ir colocando estos componentes. Se pueden colocar los componentes de uno en uno o se pueden colocar estos componentes también en grupo. Como podemos ver, aquí nos saca automáticamente una tabla definiéndonos la cantidad de los componentes colocados y la referencia y el fabricante de cada componente. Voy a añadir también los borneros. Y tengo la opción de acotar las distancias entre los componentes, por ejemplo, o también de diferentes dispositivos que hemos ido añadiendo. Y lo último que os voy a enseñar, ya que estamos, es que tenemos la posibilidad de crear plano de bornes o de terminales automáticamente activando solo una propiedad. Y vemos cómo automáticamente Solid Edge Electrical nos saca el plano de bornes, añadiéndonos el componente de origen y de destino y el nombre de los cables, también añadiendo el símbolo de esos bornes que corresponden en este caso a la regleta de bornes X1 y lo mismo con la regleta de bornes X2 que vemos aquí. Y bueno, para acabar, veremos el módulo para la integración de placas o PCBs en el Solid Edge mecánico. Con este módulo, Solid Edge es capaz de integrar un conjunto de placa electrónica diseñada anteriormente en software sofisticados como Altium, Expedition, Patch Pro, por ejemplo. Y con este módulo en Solid 3D instalado, tendremos una pestaña llamada PCB, donde podemos importar una placa partiendo de datos de un CAD eléctrico. Se nos abre un asistente de colaboración de CAD eléctrico y lo que debemos hacer es elegir la ruta donde se encuentra el archivo de esta placa, que es esta carpeta que yo tengo guardada en mi ordenador. Y en esa carpeta se encuentra el archivo IDX, que es el formato estándar que utilizan los CAD eléctricos para poder exportar las placas. Vamos a aplicar. Y ya empezamos el proceso de importación de estas placas. Como os he dicho, esto se puede realizar también con placas diseñadas en softwares como Altium o Expedition y se podrá integrar nuestra placa en cualquier conjunto mecánico como cualquier otro conjunto.
Y bueno, del formato IDX, decir que es el formato estándar y es el que utilizan todos los CAD eléctricos para exportar las placas electrónicas. La información que hay dentro de estos ficheros o archivos IDX es las dimensiones de cada elemento y la localización de cada elemento. Y vemos aquí cómo hemos sido capaces en menos de un minuto de importar la placa electrónica en nuestro Solid Edge mecánico. Y bueno, como vamos ya acabando, simplemente como resumen, os quiero resaltar estos puntos que yo creo que son claves. Hemos visto una herramienta inteligente de diseño eléctrico, el Solid Edge Electrical, con un módulo para crear esquemas eléctricos en un entorno intuitivo y fácil para el usuario, con la capacidad de crear y exportar informes personalizados, de crear listas automatizadas en el mismo esquema y también con la opción de simular comportamientos del circuito. Tenemos otro tipo de diseño para poder diseñar armarios o paneles en 2D con las herramientas necesarias como canaletas y bases de montaje y donde también podemos acotar todo. Y la ventaja que tenemos es que podemos importar automáticamente los componentes del esquema eléctrico deseado para después poder ir colocándolos. Y de paso también se ha visto la creación automática del plano de bornes o de terminales en un solo instante. Por otro lado, en este software también disponemos de un módulo para poder crear diseños de harness o de mazos de cables, donde se definen las características de una parte de la instalación eléctrica en un diagrama de 2D. Hemos visto un ejemplo de mazos que podemos, en un ejemplo de mazos, hemos visto que podemos trabajar solo con este módulo de harness, ya que tenemos todas las herramientas suficientes y para algunos puede ser esto suficiente, pero vimos la gran ventaja que tenemos en Solid Edge Electrical para poder sincronizar la información de este cableado teniendo un esquema eléctrico como base. Lo que hemos hecho ha sido crear primero el esqueleto de los ramales del conjunto de mazos y nombrar los conectores o dispositivos en cada extremo. Y después hemos sincronizado con el esquema correspondiente toda la información necesaria y de esta manera hemos recogido toda la información sobre el cableado y sobre los conectores o dispositivos, donde automáticamente nos ha sacado una tabla para cada conector, especificando los detalles. Y por último, hemos ido añadiendo aislamientos y retenedores como clips en este caso. Y todo esto siempre teniendo en la base una librería eléctrica común para estos tres tipos de diseños, una base de datos muy completa donde podemos definir componentes, cables, amarres, aislamientos, canaletas, protecciones, etc. Esto quiere decir que cuanto mejor tengamos definida la base de datos eléctrica, más tiempo ahorraremos a la hora de diseñar. Como vemos, Solid Edge Electrical nos ofrece una variedad de tipos de diseños eléctricos donde se puede trabajar individualmente con cada módulo, pero que al trabajar juntos nos ofrece la ventaja de poder sincronizar o importar la información entre ellos. Y por último, hemos visto la posibilidad de integrar el mundo eléctrico y el mundo mecánico en un mismo entorno. Y aquí lo mismo, aunque se puede trabajar la parte eléctrica con Solid Edge Electrical, este poder de intercambiar los datos con el uso del rotador eléctrico, del módulo de rotador eléctrico que está dentro del Solid Edge mecánico, nos trae unas mejoras importantes. Entre ellos, se ha visto cómo podemos exportar cableado del esquema eléctrico y definir el camino de cables en este rotador eléctrico del Solid Edge mecánico. Y hemos sido capaces de devolver la longitud de estos cables otra vez al esquema eléctrico, calculando así una cantidad aproximada de cables que nos permitirá ahorrar el tiempo y el material. También hemos sido capaces de crear el diseño de harness o de mazos de cables automáticamente, importando datos del 3D con un solo clic
incluyendo todos los componentes, como en este caso han sido los clips. Y otra de las herramientas muy interesantes que hemos visto ha sido la herramienta de selección cruzada, donde un diseñador mecánico y un diseñador eléctrico que se encuentran, por ejemplo, en diferentes oficinas, podrían interactuar para saber exactamente de lo que están hablando en cada momento. Y por último, otro de los módulos que hemos visto es la integración de PCBs, donde podemos integrar en SolidEdge 3D un PCB diseñado en un CAD eléctrico. Y bueno, esto sería un poco explicado de una forma rápida lo que hemos estado viendo hoy. Y nada más, yo por mi parte agradeceros este rato que habéis dedicado a nuestra solución eléctrica y espero que os haya sido de gran utilidad y simplemente invitaros a que contactéis con nosotros para resolver cualquier duda que podáis tener o que os pueda surgir. Y como os he dicho al principio, vamos a abrir un espacio ahora para las preguntas que podáis tener. Gracias, Miquel, Sigor. Bueno, gracias también a todos los asistentes que además habéis estado muy activos en el chat. A ver, tengo entre manos aquí varias preguntas para ti, Miquel. Por ejemplo, preguntan si se pueden exportar al Excel los informes o listas creadas. Vale, buena pregunta. Vale, en SolidEdge Electrical sí que tenemos la posibilidad de exportar los informes personalizados o los informes por defecto que antes hemos estado viendo aquí. Por ejemplo, antes he creado una lista. Un momento. Sí, sí, era en este proyecto, sí. Un momento. Eso es, en los informes, dentro de los informes, antes he creado un nuevo informe. Y en este informe nos aparecían los conectores y la referencia de cada conector. Este informe lo puedo guardar en formato HTML. Lo voy a guardar en mi escritorio. Y en Excel se pueden abrir estos archivos sin ningún problema. Voy a importar ese archivo, el informe, al Excel y como vemos se nos importa y además podemos editarlo fácilmente. Y esto además lo podría guardar como un archivo de Excel en otro lugar. Vale, no sé si hay más preguntas. Sí, gracias, Miquel. Te lanzo otra. Dicen, ¿cómo podemos crear y editar componentes en la base de datos eléctrica? ¿O cómo podemos acceder a ella? Vale. Aquí en SolidEdge Electrical, en la pestaña de SolidEdge, tenemos acceso para entrar, por un lado, a un módulo para crear símbolos eléctricos que se pueden crear manualmente y tenemos otro módulo que es el de Electrical Parts, donde, como veremos ahora, se pueden añadir, borrar o editar las propiedades de las diferentes referencias eléctricas. Como os he dicho, en la pestaña SolidEdge, dentro de Electrical Parts, aquí en mantenimiento de componentes, yo puedo hacer la búsqueda, por ejemplo, de este conector que hemos usado antes y tengo toda la información en estas pestañas que vemos aquí. Por ejemplo, los nombres de los pines, el 1 y el 2,
Y aquí el tipo de dispositivo, el código del material, el color y todas las propiedades deseadas. Y como no, yo podría crear una nueva referencia en esta base de datos o también podría eliminar las referencias deseadas. ¿Más preguntas? Vale. Preguntan también por aquí. ¿Puedo exportar esquemas de AutoCAD a Solid Edge Electrical? Y al contrario. Exportar esquemas de Solid Edge Electrical al AutoCAD. Vale. Para exportar los esquemas al AutoCAD, no estoy seguro si se podría hacer, pero lo de importar sí que se puede hacer. Yo en el módulo de símbolos eléctricos que os he comentado ahora, tengo la opción de importar archivos DXF, que son archivos que se pueden sacar en el AutoCAD. Vamos a verlo ahora. Yo aquí, en el módulo de símbolos, tengo la opción de, bueno, primero voy a abrir una biblioteca y aquí tengo la opción de importar los archivos de XF, que suelen ser los archivos de AutoCAD. Pero no estoy seguro de si se pueden exportar desde Solid Edge Electrical al AutoCAD. Lo voy a apuntar y lo voy a consultar con Siemens, ¿vale? Perfecto, Miquel. A ver, tengo otra aquí. Cuando has sincronizado el esquema eléctrico con el otro diseño harness, automáticamente Sí. se han rellenado las tablas de los conectores. Pregunta. Sin la sincronización, ¿las tablas no se rellenarían? Vale, entiendo la pregunta. Vale. Sí, lo que he hecho antes, lo que os he enseñado, ha sido cómo somos capaces de sincronizar la información de esta tabla que vemos aquí, desde el esquema eléctrico. Entonces, lo que podemos hacer también es crear un nuevo ramal, por ejemplo. Voy a añadir un conector. El número de pines le voy a decir que son 2. Y, como veis, la tabla ahora está vacía. Aunque no sincronicemos los datos del esquema eléctrico, solo teniendo el módulo harness tengo la posibilidad de añadir o editar los cables de este ramal. Para esto, aquí tengo un icono de editar los cables y puedo ir añadiendo los diferentes cables. Y como vemos, ya se me especifica en esta tabla el cable 1 y el cable 2 que van al pin 1 y al pin 2 de este conector. ¿Vale? Es decir, se puede hacer sin ningún problema y se puede trabajar sin ningún problema estas tablas de montaje para los conectores. Vale, no sé si hay más preguntas o... Vale, te voy a lanzar la última, ¿vale, Miquel? Vale. ¿Es posible enlazar una placa integrada en 3D con Solid Edge Electrical? Vale, buena pregunta. Vale, yo tengo un ejemplo hecho, así que os lo voy a enseñar. Voy a abrir un conjunto en Solid Edge mecánico donde tengo integrada una placa electrónica. La respuesta es que sí, ¿eh? O sea, se pueden importar o, bueno,
sí, meter en Solid Edge Electrical placas electrónicas en modo de dispositivo. Yo aquí, por ejemplo, tengo una placa electrónica, como vemos aquí, y voy a abrir un proyecto, el proyecto correspondiente a este conjunto de 3D. Donde veremos que la placa está integrada. Al final, lo que tenemos aquí es un dispositivo y le hemos asignado una referencia desde la base de datos, y en la base de datos, en esta placa, tiene definidos el número de pines. Y lo que se ha hecho es, como os he dicho, asignar esta referencia y, además de eso, añadirle todos los conectores, y estos conectores también tendrán una referencia. Y si nos vamos al Solid Edge mecánico, cada conector que vemos aquí, si lo abrimos individualmente, también tendrá la referencia de la base de datos asignada, además de tener definidos todos los pines. Y como os he enseñado en la primera demostración, podríamos exportar todo este cableado al Solid 3D, que yo ya lo tengo hecho en este proyecto, y podría hacer visibles los conductores que he exportado a este conjunto 3D. Y como no, podría también importar en el diseño de harness de Solid Edge Electrical automáticamente este diseño de harness que vemos aquí, con aislamientos, cables, conectores, abrazaderas, o un tipo de abrazadera que vemos aquí, y etcétera. ¿Más preguntas? No, en principio no tenemos preguntas. Justo además en el tiempo lo hemos cuadrado, así que nada, una vez más agradecer vuestra asistencia y bueno, ya tenéis el contacto de Sigor, Miquel y bueno, os conocéis. Por lo tanto, nada, nos vemos y hasta la próxima.